Pasé 2 semanas recuperándome en el hospital después de una cirugía, y mi esposo no vino a verme ni una sola vez. Respondía a mis mensajes, pero nunca me dijo por qué seguía sin aparecer. Para cuando me dieron de alta, ya me había preparado para lo peor. Entonces abrí la puerta de nuestra casa y me quedé completamente inmóvil. La mañana en que volví del hospital, tenía un discurso preparado. No exactamente un discurso, más bien un veredicto. Lo había redactado mentalmente en algún momento del 9º día, tendida boca arriba en una cama que olía a antiséptico y a derrota institucional, mirando una mancha de humedad en el techo que parecía el estado de Florida. Lo pulí durante 5 días más, agregando detalles, quitando las partes donde se me quebraría la voz. Para la mañana del alta tenía algo limpio y definitivo, algo que podía decir sin desmoronarme. El tipo de frase que uno pasa 2 semanas afilando porque la alternativa es simplemente gritar. 20 años, Rowan. 20 años y no pudiste cruzar una puerta. Esa era la apertura. Lo demás seguía a partir de ahí. Le pedí al taxista que me dejara al final de la cuadra. Necesitaba caminar los últimos 12 metros sola. Necesitaba el peso de mi bolso de viaje sobre el hombro todavía adolorido. Necesitaba sentir el concreto bajo mis zapatos y el aire de noviembre en la cara. Necesitaba la pequeña realidad física de acercarme a mi propia casa por mi propia fuerza. La cirujana me había dicho, 3 días antes, que 1 hora más en esa sala de operaciones, y el resultado habría sido distinto. Lo dijo con cuidado, como dicen los médicos cuando en realidad quieren decir peor. Yo había asentido y le había dado las gracias, y después había llorado en el baño durante 20 minutos. No lloré en el camino hasta mi puerta. Tenía cosas que decir, y no se puede llorar y pronunciar un veredicto al mismo tiempo. Debo hablarles de Rowan primero, porque si no lo hago, se imaginarán a alguien fácil de odiar. Un hombre frío por naturaleza, que le da la espalda a las dificultades como rasgo de carácter, que tiene por costumbre desaparecer. No es quien es. Eso es importante. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años y él 28, en un evento benéfico de trabajo donde ninguno de los dos quería estar, y ambos nos habíamos apuntado porque éramos del tipo de personas que dicen que sí cuando deberían decir que no. Yo llevaba 3 años en una carrera en administración hospitalaria. Él estaba terminando un aprendizaje en carpintería y ebanistería, el tipo de oficio que deja evidencia permanente en las manos. Los callos, las pequeñas cicatrices blancas, los nudillos que siempre parecían tener algún fantasma de aserrín sin importar cuánto se los lavara. Tenía la contextura de alguien que trabaja con el cuerpo y el silencio de alguien que piensa antes de hablar. En aquel evento me dijo tal vez 11 palabras en total, pero cada una dio en el blanco. Nos casamos a los 31. En un patio trasero, en junio, 37 invitados, sin DJ, una lista de reproducción en un altavoz Bluetooth, un pastel que hizo su madre. Rowan construyó el arco bajo el que estuvimos parados. Se quedó despierto casi toda la noche anterior para terminarlo. Recuerdo mirarlo durante la ceremonia y pensar, esto es quien es él, alguien que construye cosas con las manos como forma de decir algo que su boca no logra manejar. Compramos la casa la primavera siguiente, una casa colonial de los años 60, en un barrio que había visto mejores décadas, con la estructura que premia la paciencia y los problemas superficiales que se acumulan hasta convertirse en una discusión constante y de bajo nivel. El papel tapiz floral del pasillo. La tabla del piso que me atrapaba el dedo del pie todas las mañanas durante 11 años con precisión mecánica. La grieta del techo de la sala que habíamos visto extenderse como una catástrofe en cámara lenta. Los gabinetes de la cocina, oscuros y opresivos. El dormitorio, pintado de un beige de constructora que yo había planeado cambiar el fin de semana de la mudanza y nunca cambié. No éramos personas negligentes. Éramos personas ocupadas. Yo trabajaba muchas horas en el sistema hospitalario y eventualmente llegué al puesto de directora de servicios al paciente, que sonaba más impresionante de lo que se sentía, porque el trabajo consistía sobre todo en mediar entre departamentos que se resentían mutuamente y administradores constitucionalmente incapaces de escuchar. Rowan levantó su propia pequeña empresa de contratista. Hablábamos durante años de las renovaciones. Teníamos una lista. Teníamos opiniones. Discrepábamos sobre el papel tapiz. A él le parecía encantador. A mí me asfixiaba. Y coincidíamos en casi todo lo demás en teoría, mientras en la práctica los años seguían pasando y la lista seguía ahí. Quieta. Había una cosa en la lista que era solo mía. Cuando teníamos 31, unos meses antes de la boda, pasamos en auto frente a una casa a 2 pueblos de distancia que tenía un porche acristalado añadido, cedro y vidrio, escondido en la parte trasera, mirando hacia un jardín. Se lo había descrito a Rowan en el auto, de vuelta a casa, con más detalle del que me daba cuenta que estaba dando. La forma en que la luz se movería por ahí a distintas horas. ¿Cómo se podría tomar café ahí en enero y sentir el frío a través del vidrio sin estar expuesto a él? Él había escuchado y dicho muy poco, como hacía con las cosas que archivaba en silencio. Pensé que lo había olvidado. Los dos seguimos trabajando. No tuvimos hijos. Una decisión que tardó años en dejar de sentirse como algo que necesitaba explicación y que finalmente se convirtió en parte de la forma de nuestra vida. Teníamos rutinas. Teníamos las peleas que los matrimonios
matrimonios largos desarrollan como surcos en la madera, la misma fricción en los mismos lugares, tan conocida que había perdido casi todo su calor. Teníamos 20 buenos años, no perfectos, no sin tensiones, pero fundamentalmente sólidos. Pensaba que sabía cómo se veía lo sólido. Entonces, a finales de septiembre, entré a una cirugía que se suponía que sería sencilla. Empezó con un fibroma encontrado en una ecografía de rutina, y mi ginecóloga me había referido a una especialista, la doctora Amara Oseibonsu, del Regional Medical, una mujer de poco más de 50 años que se movía y hablaba con la particular economía de quien ha realizado el mismo procedimiento varios cientos de veces. Me explicó el procedimiento laparoscópico en 15 minutos. Lo programó para 3 semanas después y me dijo que su tasa de complicaciones era baja y su recuperación sencilla, entre 4 y 6 días de internación. 2 semanas de actividad ligera, plena función en 4 a 6 semanas. Rowan me llevó al hospital. Esperó mientras me preparaban. Me besó antes de que me llevaran adentro y dijo que estaría ahí cuando despertara. Desperté en la UCI. El fibroma había estado más enredado de lo que mostraban las imágenes. Hubo un sangrado importante. Hubo un segundo procedimiento. La doctora Oseibonsu se acercó a mi cama, en lo que después calculé era la hora 19, y me dijo que había estado en una ventana crítica durante unas 4 horas y que su equipo lo había manejado, pero que me quedaría internada considerablemente más tiempo del previsto y que la recuperación requeriría revisar las expectativas. Pedí que llamaran a Rowan. Mi enfermera, una mujer llamada Clara que llevaba 12 años en esa unidad y tenía la presencia serena y pausada de alguien a quien ya muy poco sorprendía, me dijo con delicadeza que a mi esposo se le había notificado de las complicaciones y que volvería a comunicarse con él. Lo llamé yo misma cuando tuve fuerzas para sostener el teléfono. Contestó al tercer timbrazo. Beverly. Su voz sonaba plana, esa planitud específica que no es ausencia de sentimiento, sino la presencia de demasiado, comprimido con fuerza. Te lo explicaré pronto. Solo concéntrate en mejorarte. Rowan, dije. Casi me muero. Silencio. Tan largo que revisé la pantalla para ver si se había cortado la llamada. Entonces él la cortó. Los primeros días le di el beneficio de la duda, como se hace cuando todavía se está bajo suficiente medicación para el dolor, como para que el mundo tenga bordes suaves, y la capacidad de sospecha esté amortiguada. Él escribía mensajes cortos. ¿Cómo te sientes? Bien, duerme si puedes. El tipo de mensajes que no respondían nada y no revelaban nada y que llegaban a intervalos que se sentían deliberadamente calculados, como si estuviera manteniendo un contacto mínimo para que yo no entrara en pánico, mientras revelaba lo menos posible sobre dónde estaba o por qué. Me decía a mí misma que tenía miedo. Me decía que le costaba manejarlo. Rowan no era un hombre que llevara bien las cosas médicas. Había estado visiblemente pálido en cada una de mis citas prequirúrgicas, y a mí me había parecido tierno la forma en que buscaba mi mano cada vez que un médico decía algo clínico sobre mi cuerpo. Le di una semana de gracia por esa razón. Para el 8º día había dejado de darle gracia y había empezado a tomar notas. Soy, por formación profesional, una persona que documenta. 20 años en administración de salud hacen eso. Uno aprende a anotar las cosas no porque planee usarlas, sino porque el hábito de documentar es la diferencia entre una situación que se puede reconstruir y una que desaparece en un él dijo, ella dijo. Así que empecé a anotar las horas de sus mensajes, las palabras exactas, las cosas que no decía. Creé una nota en el teléfono. La titulé simplemente Hechos. Clara notó que me había vuelto más callada. En el 10º día me preguntó si había alguien a quien pudiera llamar por mí. Le dije que estaba bien. Me dio esa mirada que dan las enfermeras de 12 años en UCI a los pacientes que dicen que están bien. Una mirada que comunica un escepticismo perfecto y compasivo. ¿Necesitas algo?, preguntó. Lo que necesitaba era a mi esposo en esa habitación. Lo que dije fue, otra manta estaría bien. Me trajo 2. Mi colega y amiga más cercana del trabajo, Patrice Nguyen, subdirectora de operaciones, 14 años en el sistema hospitalario, la persona que había cubierto mi escritorio y manejado el caos de mi departamento mientras yo estaba fuera, vino el día 11 con comida vietnamita de contrabando del local a 3 cuadras de nuestra oficina. Se quedó conmigo 2 horas. No me preguntó directamente por Rowan, porque a Patrice la había criado una madre que creía que había que esperar a que le contaran las cosas en vez de excavar por ellas. Pero en un momento dijo, con cuidado. Parece que estás pensando mucho. Estoy pensando en todo, dije. Me apretó la mano y me dejó la mitad de los rollitos primavera para después. El día 12 llamé a Rowan y le dije que me daban de alta por la mañana y que necesitábamos hablar. Dijo, lo sé. Estaré ahí cuando llegues a casa. Su voz tenía algo que no pude identificar. No era exactamente culpa. No era evasión, era algo más cercano a prepararse, como un hombre parado en su sitio antes de que algo lo golpee. Le dije, más te vale. Me quedé parada en la entrada de mi casa más tiempo del que me di cuenta. La casa se veía igual desde afuera. Las mismas tablillas blancas, las mismas persianas negras, el mismo par de arbustos crecidos junto a los escalones de entrada que llevábamos años amenazando con podar. Pero el jardín, me detuve. El jardín había sido limpiado, no de la manera tosca y descuidada de alguien que había cortado el pasto una vez en pánico, sino limpiado como es debido. Los canteros de
alineados y removidos, algo recién plantado a lo largo del borde delantero, en hileras ordenadas que no mostrarían su color hasta la primavera. La reja rota, la que llevaba 2 años esquivando porque colgaba en un ángulo de 12 grados y se atascaba en su propia bisagra, había sido vuelta a colgar. Abría limpiamente. Me quedé ahí con la mano sobre ella durante 3 segundos completos antes de cruzar. Empujé la puerta de entrada y me quedé paralizada. El papel tapiz había desaparecido. El pasillo era amarillo, no un amarillo brillante. No un amarillo agresivo, un amarillo suave, exactamente el tono que yo había señalado en una revista de decoración en nuestra mesa de la cocina. Hacía tal vez 5 años. Un sábado por la tarde, medio distraída, y dije, ese es el que me gusta. Rowan había levantado la vista de su café y dicho que parecía mucho trabajo, y yo había dicho que además era demasiado caro. Y seguimos adelante. El amarillo se parecía a la mañana, exactamente a la mañana. La lámpara que había parpadeado desde nuestro segundo invierno, la que habíamos discutido reemplazar, y después simplemente nos adaptamos a ella, como uno se adapta a todo lo que no es lo bastante malo como para forzar una acción. Había desaparecido. En su lugar, algo simple y limpio, de tono cálido. Estaba encendida, proyectando el tipo de luz que hacía que las paredes amarillas parecieran el interior de algo bueno. Me acerqué a la tabla del piso, la que me había atrapado el dedo del pie todas las mañanas durante 11 años. No a veces. Todas las mañanas, mecánica como un reloj, un pequeño impuesto de dedo golpeado que pagaba cada día camino a la cocina. La esquivé por pura memoria muscular, pero no había nada que esquivar. El piso estaba liso. La tabla había sido reemplazada y terminada para hacer juego, también que tuve que agacharme y presionar la mano sobre la unión para confirmar que estaba ahí. Me incorporé despacio. Las manos me habían empezado a temblar. Lo noté de la forma en que uno nota algo que ya llevaba pasando unos segundos. En la sala, el techo estaba impecable. La grieta, la que habíamos visto extenderse por el yeso durante 3 inviernos, la que yo había fotografiado 2 veces y después no había hecho nada al respecto, la que Rowan había dicho que arreglaríamos el año que viene unas 4 veces, había desaparecido, reenlucida, repintada, sin costuras. Me quedé debajo, con la cabeza hacia atrás. Un largo momento. Entonces vi los estantes. A lo largo de la pared donde habíamos hablado de poner estantes desde el primer año que nos mudamos y donde no habíamos puesto absolutamente nada en 20 años, había estantes. De verdad. Empotrados, de piso a techo en un lado, con el tipo de precisión ensamblada que era inconfundiblemente obra de Rowan. Estaban llenos de nuestros libros, que habían estado en cajas en el cuarto de huéspedes y en pilas en el suelo durante toda nuestra estadía en esta casa, ahora organizados en estantes que parecían haber estado ahí siempre, como si el cuarto siempre hubiera sido este cuarto. Apoyé la espalda contra el marco de la puerta porque las rodillas me hicieron una sugerencia. Había una tarjeta apoyada en el estante, contra el lomo de una novela que había leído 4 veces, que habían estado en cajas en el cuarto de huéspedes y en pilas en el suelo durante toda nuestra estadía en esta casa, ahora organizados en estantes que parecían haber estado ahí siempre, como si el cuarto siempre hubiera sido este cuarto. Apoyé la espalda contra el marco de la puerta porque las rodillas me hicieron una sugerencia. Había una tarjeta apoyada en el estante, contra el lomo de una novela que había leído 4 veces. Tenías razón sobre el amarillo. Sí se parece a la mañana. La leí 2 veces. Después la doblé con mucho cuidado y la guardé en el bolsillo del abrigo. La cocina. Los gabinetes oscuros que habían hecho que el cuarto se sintiera como una cueva desde el primer día ya no estaban. En su lugar, algo más claro, más limpio, pintado del mismo blanco cálido del nuevo dormitorio que aún no había visto, pero de alguna manera sabía que venía. El cajón roto, el que le había pedido a Rowan que arreglara aproximadamente una vez al año durante 8 años, y que él decía que necesitaba una guía de reemplazo específica que casi siempre estaba a punto de encargar, había sido reemplazado. Herrajes nuevos en todas partes, y en la encimera, donde había habido un laminado cansado que cubríamos con una tabla de cortar para disimular lo peor. Mármol. Mármol de verdad, con una veta gris cruzando el blanco, exactamente lo que yo habría elegido si me hubiera tocado elegir. En la isla de la cocina, una tarjeta. La almohada buena es tuya, siempre debió ser tuya. No supe qué hacer con esa frase. Teníamos una sola almohada buena, ortopédica. Cara, la que compramos cuando a Rowan se le lastimó el cuello, y llevábamos años en una negociación constante y de bajo perfil sobre ella, cada uno insistiendo en que el otro la necesitaba más. Era algo tan pequeño, tan específicamente pequeño. Me quedé en mi nueva cocina con la mano plana sobre el mármol y sentí en el pecho algo para lo que no tenía palabras. En el escritorio de la esquina, Rowan usaba el escritorio de la cocina como extensión de su oficina en casa. Había papeles. Me acerqué a ellos como quien se acerca a algo que podría ser evidencia. Facturas de contratista, recibos de plomería, pedidos de suministros eléctricos, cuentas de materiales del depósito de madera. Levanté el primero y miré la fecha. 3 días después de mi cirugía. Levanté otro. 4 días después. Otro. 6 días después. Cada documento fechado dentro del periodo de mi hospitalización, cada uno a nombre de Rowan, cada uno para esta dirección. Los extendí sobre la encimera. 12, 15,
18 recibos, y trazaban un calendario. Había estado aquí, todos los días, trabajando, no ausente. Aquí, el dormitorio era del blanco cálido que yo había querido desde que nos mudamos. Me quedé en la puerta y lo miré durante un minuto completo. Las paredes que finalmente parecían el interior de un cuarto donde alguien podía descansar. Los muebles eran los mismos. La colcha era la misma. Todo era igual, excepto que por fin estaba bien. Simplemente bien, de la manera en que las cosas están bien cuando han estado casi bien durante mucho tiempo y por fin alguien cierra esa distancia. En la mesita de noche, una tarjeta. La almohada buena es tuya. Siempre debió ser tuya. Ahí estaba otra vez. La almohada estaba de mi lado de la cama, acomodada como a mí me gustaba. Me senté en el borde del colchón. La camisa de trabajo de Rowan estaba en el suelo junto a la silla. La de franela gris que usaba para trabajos físicos, la que había pasado a tareas de renovación desde el año pasado, y estaba tiesa de pintura. Los puños estaban arruinados. Había una mancha de algo en el hombro izquierdo que identifiqué después de un momento, como pasta de juntas. No se había puesto esa camisa antes de mi cirugía. Lo sabía porque yo había hecho la lavandería el domingo antes de internarme. El garaje. Casi no entro. Me quedé parada en la puerta un momento, con la mano en la manija, con la extraña sensación de no querer saber lo que seguía. Esa sensación duró unos 4 segundos antes de abrir la puerta de todos modos, porque soy una persona que abre puertas. Había herramientas por todas partes. Su equipo completo. Más herramientas prestadas que no reconocía. Una sierra para azulejos. Una lijadora de grado comercial. Prensas de todos los tamaños, bolsas vacías de ferretería, cajas planas de IKEA y Restoration Hardware, tubos de sellador vacíos apilados, rodillos de pintura endurecidos junto al reciclaje. El banco de trabajo, normalmente organizado con el estándar casi militar de Rowan, era un caos. El caos bueno y productivo del trabajo continuo y sostenido. En la esquina del banco, 3 bolsas de plástico, selladas, todavía con etiqueta. Crucé el garaje y las miré. Un oso de peluche, marrón, mediano, con un lazo bordado en el pecho, una tarjeta de mejórate pronto con un tirador de cinta, del tipo que toca una melodía al abrirla, una caja de chocolates, los que me gustan a mí, con un moño de plástico todavía puesto, todavía perfectos. Todavía nuevos. Volteé la primera bolsa. Había un recibo engrapado por fuera. Lo desdoblé y lo leí 2 veces. Tienda de regalos del Regional Medical Center. La fecha era 3 días después de mi cirugía. La hora, 10:47 de la mañana. Había estado en ese edificio. 3 días después de mi cirugía, a las 10:47 de la mañana, Rowan había estado en el vestíbulo del hospital, lo bastante cerca como para comprar un oso de peluche y mis chocolates favoritos, y una tarjeta con tirador de cinta. Había pagado por ellos. Los había metido en una bolsa, y después había manejado a casa con ellos todavía sellados. Me quedé en el garaje con la bolsa en ambas manos y no pude respirar, no de forma dramática. De la forma en que el aire está ahí, pero el cuerpo olvida, por un momento, qué hacer con él. Volví por la puerta de la cocina hacia el jardín. El jardín había sido arreglado como es debido. No solo limpiado, sino removido, delineado, preparado para algo. Un camino de piedra había sido tendido a lo largo del lado este, losas grises planas puestas en línea que nunca había visto. Lo seguí porque no sabía qué más hacer. Llevaba a un cuarto que nunca había visto, cedro y vidrio, encajado contra la parte trasera de la casa, donde el deck solía terminar en nada. Una estructura pequeña y limpia con techo de vidrio a 2 aguas y armazón de cedro, ya impermeabilizada, un tapete en el umbral, un calefactor en la esquina. Adentro, 2 sillas, las del cuarto de huéspedes que habíamos dejado de usar bien, una mesa pequeña, un cuadrado de luz de principios de noviembre entrando por la pared de vidrio que daba al jardín. En el marco de la puerta, una tarjeta. Describiste exactamente esto cuando teníamos 31. Lo recordé todo. Empujé la puerta. Estaba dormido adentro. Silla plegable, cabeza caída hacia atrás, brazos sueltos a los costados, ambos brazos cubiertos de pintura seca, blanco en el izquierdo, amarillo en el derecho, los colores de nuestra casa, los colores de nuestra mañana. Había recibos esparcidos a sus pies, un plano, medio desenrollado, sujeto bajo la pata de la silla. Tenía puestas las botas. No había llegado al punto de quitárselas. Se veía como alguien que había estado despierto durante 2 semanas y que, recién y muy recientemente, se había detenido. Me quedé en la puerta del cuarto que había descrito a los 31 y miré al hombre con el que me había casado a los 31, dormido en una silla plegable en una estructura que había construido de memoria, y sentí que el veredicto que había cargado durante 5 días simplemente abandonaba mi cuerpo. No se resolvió, simplemente se fue, como si entendiera que ya no tenía ninguna acusación que sostener. Le toqué el hombro. Se sobresaltó con fuerza al despertar, el sobresalto de cuerpo entero de alguien cuyo sistema ha estado funcionando con voltaje de emergencia. Bev, su voz sonaba destrozada.
destrozada, en carne viva, como de alguien que ha estado despierto demasiadas horas seguidas en condiciones que no permitían mucha comodidad. 2 semanas, Rowan. Mantuve la voz baja, medida. Había aprendido en algún momento de esos 20 años que lo tranquilo lo asustaba más que el volumen. 2 semanas. Se incorporó despacio. Se pasó ambas manos por la cara. Me miró. De verdad me miró, como en el evento benéfico cuando usó 11 palabras y cada una dio en el blanco. Y no intentó tocarme. Noté que no lo hizo. No era frialdad. Era la mirada de un hombre que no sabía si tenía derecho a hacerlo. Cuéntame, dije. Me lo contó. Había venido la mañana después de mi cirugía. El hospital lo había llamado cuando empezaron las complicaciones. Ya estaba en la camioneta y en camino antes de que la enfermera terminara de explicarle. Había estacionado. Había entrado por la puerta principal. Había tomado el elevador hasta mi piso. Se había quedado parado en el pasillo frente a mi habitación y había visto, a través de la ventana de la puerta, las máquinas, los tubos, la particular quietud de alguien a quien se mantiene con vida por esfuerzo externo. Las piernas le dejaron de responder. Así lo describió. No una decisión. Un fallo de funcionamiento. Sus piernas simplemente se negaron a moverlo a través de esa puerta. Volvió al elevador. Se sentó en el estacionamiento del hospital durante 2 horas. Manejó a casa y durmió en la camioneta, en la entrada, porque entrar se sentía mal. Se sentía como rendirse ante algo, aunque no podía explicar ante qué. Pasó la mayor parte de una noche, acostado en la camioneta mirando el techo, tratando de entender qué le pasaba. Lo intentó todos los días. Manejaba al hospital todos los días. A veces llegaba hasta el vestíbulo. Una vez llegó hasta mi piso, podía ver la estación de enfermeras desde el elevador, dijo. Las mismas enfermeras que me habían visto vivir en esa unidad durante casi 2 semanas. Se quedó ahí parado tal vez 1 minuto. Y entonces las puertas del elevador se volvieron a abrir y él entró. Manejó a casa. Se puso la ropa de trabajo. Arrancó el papel tapiz. No dejaba de pensar. ¿Y si esto es todo? Dijo. No me estaba mirando a mí. Estaba mirando el armazón de cedro del cuarto. Lo que había construido en 2 semanas. Lo que probaba que había estado en algún lado. ¿Y si no hay un... ¿Qué pasa si no tengo un después? No dejaba de pensar. Le dije que haríamos la casa. No dejaba de decir pronto. Si te perdía y nunca... Se detuvo. Presionó ambas manos contra las rodillas. Pensé que si arreglaba todo mientras no estabas, al menos volverías a algo de lo que siempre quise darte. Al menos habría hecho eso. Por fin me miró. Sé que no arregla lo otro, dijo. Sé que debía haber estado ahí. Lo miré en la silla, con la pintura seca en ambos brazos. En el cuarto que había construido a partir de la descripción que le había dado a los 31 y que aparentemente no había olvidado que le había dado. Y pensé en el recibo del garaje, el oso de peluche, los chocolates. Él en ese vestíbulo a las 10:47 de la mañana, tan cerca. Tienes que hablar con alguien, dije. Un profesional, no conmigo. Alguien con las herramientas de verdad para esto. Asintió. Lo digo en serio, no como condición. Como... Rowan, lo que te pasó en ese estacionamiento es real. Necesita atención de verdad. Lo sé, dijo. Sonaba como alguien que llevaba sabiéndolo más de 2 semanas. He tenido miedo de eso. En situaciones médicas. Desde hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo? Me lo contó. Su madre. Cuando él tenía 19 años. Una UCI que se parecía demasiado, según él, a la mía. Ya me había hablado de esa pérdida, del duelo. Pero no del resto. No de la forma en que se había alojado como una astilla demasiado profunda para verse. No de la forma en que se había quedado. Me senté en la segunda silla plegable. Nos quedamos callados un rato. La luz a través del vidrio se volvía dorada en los bordes, como pasa a las 4 de la tarde en noviembre. La última luz buena antes de la oscuridad temprana. Caía sobre el armazón de cedro y los recibos esparcidos, y los dos, sentados en sillas plegables, en un cuarto que olía a madera nueva. Tengo una pregunta más, dije. Esperó. El recibo de la tienda de regalos. Estuviste ahí. 3 días después de la cirugía, estuviste en el edificio. Cerró los ojos. Los abrió. Llegué a la tienda de regalos. Compré las cosas. Me quedé en el elevador con la bolsa y apreté el botón de tu piso. Una pausa. Y después apreté el botón del vestíbulo. Extendí la mano y tomé la suya. Tenía las manos más ásperas de lo normal, incluso para Rowan. Partidas en 2 nudillos. La palma derecha raspada por algo. 2 semanas de trabajo. 2 semanas construyendo cosas en lugar de lo que no podía hacer. Vas a llamar a la doctora Miriam Achebe, dije. Es psicóloga clínica. Especialista en ansiedad y evitación. Sé quién es porque trabajo en un sistema hospitalario y llevo 20 años aprendiendo qué nombres significan algo. Había sabido su nombre desde hacía 3 días. La había buscado el día 12, cuando había decidido que no me iba, pero tampoco iba a fingir. Vas a llamarla el lunes. El lunes, repitió, como si la palabra fuera un ancla que decidía sostener. Y me vas a decir cuando no puedas hacer algo. No después. No en una renovación. Antes. Sí, lo digo en serio. Lo sé. Me apretó la mano. Sé que lo dices en serio. Mi teléfono vibró. Miré por reflejo. Número desconocido.
El mensaje era corto. Necesitamos hablar sobre tu esposo. No te está contando toda la historia. Me quedé mirándolo. Rowan notó el cambio en mi expresión. ¿Qué pasa? Le pasé el teléfono. Lo leyó. Su rostro se quedó completamente inmóvil. No la inmovilidad de alguien atrapado, sino la de alguien que había esperado tener más tiempo. ¿Sabes quién es? Pregunté. Me devolvió el teléfono despacio. Sí, dijo. Sé quién es. Y entonces me contó el resto. Lo que me contó tomó otra hora más y requirió, en un momento, que entráramos y nos sentáramos en la nueva encimera de mármol con café, porque algunas cosas no se pueden decir en un cuarto de vidrio construido sobre el amor. Necesitan una superficie más dura debajo. Se llamaba Sylvia Crane. Era la socia de negocios de Rowan. Lo había sido durante 4 años. Eran copropietarios de la empresa de contratista, una sociedad general legal registrada ante el condado, con Rowan a cargo del trabajo de campo y la atención a clientes, y Sylvia a cargo de la contabilidad y la parte administrativa. Durante los primeros 3 años había funcionado lo bastante bien como eran copropietarios de la empresa de contratista, una sociedad general legal registrada ante el condado, con Rowan a cargo del trabajo de campo y la atención a clientes, y Sylvia a cargo de la contabilidad y la parte administrativa. Durante los primeros 3 años había funcionado lo bastante bien como para que Rowan dejara de prestarle atención de cerca al lado financiero. Se había dicho a sí mismo que era razonable. Ella era la persona de operaciones. Esa era la estructura que habían acordado. No era razonable. Mientras yo estaba en el hospital, un antiguo cliente había contactado a Rowan directamente, saltándose a Sylvia, para preguntar sobre una discrepancia en una factura final. Rowan había revisado los libros y encontrado la arquitectura de algo que se había construido despacio y con cuidado durante 18 meses, costos de materiales inflados presentados a los clientes, comisiones ocultas de 2 subcontratistas y una cuenta comercial secundaria a nombre de la sociedad que Sylvia había abierto sin decirle, y a través de la cual había estado desviando pagos de clientes antes de conciliarlos, de manera selectiva, con la cuenta conjunta. Cálculo conservador. Una vez que él lo revisó por completo, $62,416. No me lo había contado porque, para cuando lo descubrió, yo estaba en el hospital y se había dicho a sí mismo que lo contendría antes de que yo volviera a casa. Había contactado a una abogada, Caroline Marsh, del despacho Marsh y Delacroix, una mujer que había representado a su hermana en un divorcio y que actuaba con la particular y ágil competencia de alguien que había visto suficiente mala conducta financiera como para reconocerla a simple vista. Ella había revisado la documentación y le había dicho 2 cosas: dejar de hablar con Sylvia y contactar a la unidad de delitos financieros del condado. Había hecho ambas cosas. El mensaje en mi teléfono era el intento de Sylvia de controlar la narrativa antes de que interviniera el condado. Al parecer había decidido que contactara a la esposa de Rowan, a mí, a quien había conocido en 3 fiestas navideñas y a quien probablemente había evaluado como una figura periférica, podía desestabilizar la documentación que Rowan estaba construyendo. Había calculado mal qué tipo de persona era yo. Llamé a Caroline Marsh a las 6:31 de la tarde de un jueves. Contestó al segundo timbrazo. Señora Marsh, dije. Me llamo Beverly Hale. Mi esposo es su cliente y su antigua socia de negocios acaba de enviarme un mensaje de texto. Quiero que lo vea antes de que alguien tome una decisión sobre cómo responder. Una breve pausa. Señora Hale, dijo, y había algo en su tono que me indicó que se había formado una opinión de mí en aproximadamente 6 segundos, y que era favorable. No responda. No haga contacto con la señora Crane por ningún canal. Tome una captura de pantalla del mensaje y envíemela por correo directamente. Me dio su dirección. Lo que ella hizo podría constituir manipulación de testigos o intimidación de un posible testigo cooperante. Necesitamos preservarlo. Entendido, dije. Su esposo debió habérselo contado antes, agregó. No lo suavizó con ningún matiz. Fue simplemente una afirmación. Lo sabe, dije. Envié la captura de pantalla desde la encimera, mientras Rowan me observaba. Hiciste eso muy rápido, dijo. Trabajo en administración de salud, dije. Cuando algo está pasando, documentas y contactas a las personas correctas de inmediato. Eso es lo que se hace. Dejé el teléfono. Debiste habérmelo dicho. Debí haberte dicho muchas cosas, dijo. Antes, la unidad de delitos financieros del condado abrió una investigación formal 7 semanas después de que volví a casa. El detective asignado era Gerald Tran, 14 años en investigación de delitos de cuello blanco, un hombre que revisaba documentación financiera con la paciencia específica y pausada de alguien para quien la contabilidad fraudulenta no tenía más misterio que un crucigrama. Entrevistó a Rowan 2 veces, revisó la documentación que Caroline Marsh presentó y describió el paquete como inusualmente completo para un denunciante civil. Me entrevistó a mí una vez, brevemente, como parte interesada en las finanzas del hogar. Las deudas y obligaciones de la sociedad tenían implicaciones potenciales para nuestros bienes conjuntos, lo cual significaba que yo tenía interés legítimo
y también que necesitaba ser parte del panorama. La abogada de Sylvia Crane contactó a Caroline Marsh dentro de los 10 días de abierta la investigación. No hubo más contacto de Sylvia hacia mí. Su mensaje de texto, el que me había enviado un tarde de noviembre en un porche acristalado de cedro, quedó incorporado al expediente de la investigación. El resultado, alcanzado 4 meses después, incluyó restitución total negociada en lugar de cargos penales, una decisión que Rowan tomó en consulta con Caroline y, esta vez, conmigo, sentados en nuestra nueva encimera de cocina con los documentos extendidos sobre el mármol. $62,416, pagados en un plazo de 36 meses. La sociedad se disolvió formalmente. Rowan reconstruyó el negocio como empresa unipersonal, más lento y más pequeño, y enteramente suyo. Nunca se quejó de lo lento y lo pequeño. El lunes después de que volví a casa, Rowan llamó a la doctora Miriam Achebe. Tenía una cancelación ese miércoles. Volvió a casa más callado de lo habitual. Cenó y dijo, después de un rato, que ella le había dado algo en qué pensar. Volvió el miércoles siguiente, y el siguiente. En febrero me contó lo que casi no le había contado a nadie. Cuando tenía 19 años y su madre estaba en la UCI, el médico había salido a la sala de espera y encontrado solo un vaso de café de papel en la silla donde Rowan había estado sentado. Había estado ausente 8 minutos. La cafetería, tercer piso, la que tenía el buen café. 8 minutos. Había vuelto a un pasillo, a un médico, y a una expresión en el rostro del médico que había entendido antes de que se dijera una palabra. Había vivido dentro de esos 8 minutos durante mucho tiempo. Me contó esto en nuestra encimera de la cocina, un martes por la noche de febrero, los dos todavía con los abrigos puestos porque acabábamos de entrar, la casa todavía fría porque el calefactor tardaba en encender. Me lo contó sin levantar la vista de la encimera. Yo habría estado ahí, dije cuando terminó. Si hubieras llegado a cruzar la puerta, habría vuelto por ti. Lo sé, dijo. Levantó la vista. Ahora lo sé. Todavía ve a la doctora Achebe 2 veces al mes. Actualmente. Menos que antes, que era semanal. Dice que hay bastante material. Lo dice con algo que, de lejos, podría confundirse con humor seco, y que de cerca yo sé que es él aprendiendo a cargar algo en vez de ser cargado por ello. El porche acristalado es mi lugar favorito de la casa. Estoy ahí casi todas las mañanas antes del trabajo. Café, la silla mirando al jardín, la luz entrando por el vidrio en el ángulo que la estación me dé. En enero entra baja y larga, ámbar en los bordes. En abril es más limpia. Más directa. El cedro huele más fuerte cuando hace frío. Hay una novela en la mesa que llevo meses queriendo terminar y que no apuro, porque el porche no es un lugar donde tenga prisa. Rowan se une a mí los fines de semana cuando no tiene que salir temprano. Nos sentamos en las 2 sillas y tomamos café y no siempre hablamos, porque 20 años de matrimonio enseñan que el silencio puede ser una forma de compañía en vez de una ausencia de ella. Las tarjetas están en el cajón de mi mesita de noche, las 3. No las enmarqué ni las convertí en nada ceremonial. Simplemente las guardé, como se guardan las cosas que significaron algo. Tenías razón sobre el amarillo. Sí se parece a la mañana. La almohada buena es tuya. Siempre debió ser tuya. Describiste exactamente esto cuando teníamos 31. Lo recordé todo. Había pasado 2 semanas construyendo un caso para un final. Tenía un veredicto. Tenía la frase de apertura y la evidencia. Y los 20 años de responsabilidad que iba a poner a sus pies como un documento con su firma en cada página. En cambio, volví a la casa que él siempre había querido construir. Terminada, por fin.